¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta que es la séptima charla del ciclo Frankfurtianas, que estamos organizando y que estuvo todo el año desde el programa de Lectura Mundi de la Universidad de San Martín y que coordinamos junto con Micaela Cuesta, que está también presente en la sala. Eh, en relación a esto, aprovecho antes de empezar para comentarles que ya está accesible en nuestra web, nuestra página web, donde ahí van a encontrar toda la información referida al ciclo y también las charlas anteriores que pudimos grabar y subimos también a nuestra página de YouTube. Les voy a dejar el link ahí en el chat para que puedan acceder a la página y la puedan ver. Y si tienen tiempo y ganas, eh, también, a ver, esperen que busco el chat. Ahí va. Eh, para también visitar las charlas anteriores y diferentes personas que estuvieron participando del ciclo. Eh, También van a encontrar en esa página información sobre el ciclo de cine que vamos a estar lanzando en el próximo mes. Es un ciclo de cine sobre el cine expresionista alemán, cine durante la República de Weimar, y que muchos de los autores de la Escuela de Frankfurt hacen la crítica sobre ese tipo de cine. Dentro de poco vamos a estar lanzando las inscripciones y también detallando mejor cómo va a ser el ciclo. Y también hay otra solapa en la página donde van a poder escuchar las postales benjaminianas, que son unos podcasts que realizamos en colaboración con la productora Enclave Sur, que es una productora de la Patagonia, y donde Marcelo Pellejero y Marcia Cide, que son los encargados y que trabajan en esa productora, hicieron una serie de recreaciones de las columnas radiales de Walter Benjamin, que están disponibles ahí para escucharlas. Y también pueden ir al anexo del teatro del campus de la universidad, donde estamos proyectando la experiencia Benjamin, que son, junto a ciertas producciones audiovisuales, estas postales benjaminianas, ¿no? También les voy a dejar en el chat el acceso a las postales benjaminianas para que puedan ver y escucharlas. Ahí va. Bien. Y ahora sí, dicho todo esto, les presento a Agustín Prestifilippo, que está a cargo de esta séptima charla del ciclo Frankfurtianas. Agustín es sociólogo de la UBA, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Estudios Literarios de la UBA. También es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET, jefe de trabajos prácticos en el área de teoría sociológica en la Universidad de Buenos Aires y profesor regular adjunto en el área de Sociología de la Universidad Nacional de Luján. Actualmente coordina el Grupo de Estudios de Teoría Crítica Contemporánea, el GTEC, que tiene lugar en el Instituto Gino Germani de la UBA. Ha publicado El lenguaje del sufrimiento, Estética y Política en la Teoría Social de Teodor Adorno. Este libro lo editó Prometeo y es del 2018, y también coeditó el volumen colectivo Crisis y Crítica, Intervenciones en presente sobre el futuro de la emancipación. Este libro es del 2021 y lo editaron el Instituto Gino Germani y Claxo. La charla que va a dar hoy se titula La nueva dialéctica de la ilustración y el regreso de una crítica de la violencia, así que Agustín, te cedo la palabra. Adelante. Bueno, ¿se escucha ahí? Se escucha perfecto. Bueno, gracias Pablo. Bueno, primero que nada, muchas gracias a vos, Pablo Villarreal, y a Micaela Cuesta por la invitación para poder participar en este ciclo de charlas titulada Frankfurtianas. Y bueno, para mí es realmente un honor poder formar parte de un ciclo de reflexión y de conversación sobre el legado y la actualidad de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, junto con gente que considero amiga y muchos que también considero maestros. Así que bueno, les agradezco mucho por la invitación. Y bueno, yo en principio había pensado hacer algo más coloquial, finalmente terminé escribiendo un trabajo y que pienso leer, pero por lo menos quería hacer una mínima aclaración sobre el título de la charla. En parte, no sé si esto se repite en todas
como parte del ciclo de Frankfurtianas, pero en su momento Micaela me había pedido que piense en trabajar en base a algún texto, algún clásico de la teoría crítica, y bueno, de allí entonces también la formulación del título. Pero ante todo, la cuestión de lo nuevo y el retorno, me parecía que valía una mínima aclaración para quienes tal vez no conozcan tan en detalle la historia de la Escuela de Frankfurt o de la teoría crítica, porque lo cierto es que de las como múltiples los momentos, los hitos más importantes de la historia de la teoría crítica, tuvo un lugar muy destacado una operación una operación de intervención intelectual en los años 80 que sembró o que sentó, si se quiere, algo así como un quiebre, una ruptura, eh, una determinada cesura en la manera de pensar desde la teoría crítica. Y esa operación y esa cesura significaba en algún punto como reconocer la inactualidad y en algún punto la necesidad de la superación de algunas de las intuiciones más tempranas de la teoría crítica, de la así llamada primera generación de la Escuela de Frankfurt, especialmente en el caso específico del texto que hoy voy a comentar de una manera lateral, que es Dialéctica de la Ilustración de Adorno y Horkheimer. Y esa operación, que me refiero a la operación de Habermas, tuvo como un impacto muy importante a la hora de cómo se recibió y cuál fue el destino, por lo menos durante los años de las que comenzó a tener cierta preponderancia a nivel internacional el capitalismo mundial, el neoliberalismo durante los 80 y los 90. Eh, y en parte entonces mi propuesta de lectura implica desde ya como sugerir el movimiento contrario, que es justificar la necesidad de regresar hacia esos textos clásicos que en la operación de Habermas y en los primeros tiempos de su discípulo Honneth había quedado sepultado, pero lo hago de una forma, no lo hago en soledad ni en solitario, sino que en algún punto también mi intención es presentarles algunos desarrollos de la teoría crítica contemporánea, de algunos autores de teoría crítica contemporánea, que están hoy también renovando y actualizando el legado de la teoría crítica, de manera que en ese movimiento de regreso también podamos tener una imagen, aunque sea muy aproximativa e introductoria, de algunas de las discusiones que hoy forman parte del mapa filosófico y político de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt en sus últimas generaciones. Así que bueno, dicho eso, voy a leer y como decía en la presentación Pablo, el título es Una nueva dialéctica de la ilustración. La acumulación de acontecimientos traumáticos en la historia reciente, como los que se expresan en el ataque al World Trade Center en 2001, el colapso financiero de 2008, la pandemia global en 2020 o la guerra en Ucrania desde el 2022, parecerían no dejar sitio para la vacilación sobre la intimidad entre capitalismo y crisis en el nuevo siglo. ¿Se trata de un derrotero de las últimas 2 décadas o podemos pensarlo desde una duración más prolongada? Sugiero interpretar los marcos que delimitan la experiencia contemporánea de nuestro tiempo a partir de los efectos de largo alcance de aquella iconicidad que representa 1968. La teoría crítica de la sociedad neoliberal ha leído a esta fecha en términos de un cisma epocal, vale decir como un punto de ruptura con las configuraciones institucionales, los acuerdos intersectoriales y los valores culturales dominantes durante el tiempo relativamente estable que caracterizó el transcurso de los años de la posguerra. Esas consecuencias, asociadas a lo que expresa el 68, podríamos caracterizarlas como las de una exacerbación de la dinámica aporética que pautó el despliegue de lo moderno, en la que se ha observado efectivamente la emergencia de una nueva etapa en la marcha de la experiencia del espíritu capitalista. La exacerbación que pauta el tiempo del neoliberalismo podría entenderse primero en términos de una expansión colonialista
no solo en el plano doméstico, que enmarcan las soberanías estatales, desde el sistema de economía de mercado hacia los espacios de reproducción simbólica de la vida pública y privada, tales como los arreglos jurídicos de regulación intersubjetiva, los actos de interpretación de las tradiciones valorativas y de las identidades, y los dispositivos de socialización de los individuos, sino también de expansión colonialista de la crisis desde las regiones del norte hacia las regiones del sur global, como testimonian los hitos de la Unión Monetaria Europea o los proyectos de libre comercio representados por el NAFTA y el ALCA. A su vez, esta exacerbación neoliberal también debería interpretarse en los términos de una intensificación, primero, del nivel de explotación capitalista, que ha quedado fielmente expresada en la correlación entre el crecimiento sin límite de la tasa de rentabilidad del capital y en la caída sin límite de la participación del salario en la riqueza, así como en el crecimiento de consumo de energías no renovables que ponen en vilo la misma continuidad del planeta a mediano y a largo plazo. Pero esta exacerbación también se constata en la intensificación de las relaciones de dominación, en la radicalización de la apropiación oligopólica de las fuentes del control social, observable en la estructura tendencialmente monopólica de los mercados de cosas y signos, y en la administración tecnocrática de las estructuras de decisión jurídico-políticas. Todo lo cual conduce al debilitamiento de la capacidad de incidencia de la ciudadanía en la definición colectiva sobre las formas que debería adoptar una asociación de hombres y mujeres libres. Lo que hace 80 años Adorno y Horkheimer caracterizaban como un vuelco irónico de los proyectos de liberación de la modernidad en un puro dominio de la razón subjetiva, se ha confirmado de la manera más ominosa en las consecuencias destructivas que ha tenido para la humanidad y para la naturaleza el relanzamiento de la valorización capitalista en términos de liberalización de las fronteras políticas de los mercados y de los compromisos que había regulado las interacciones sociales hasta entonces, como bien han caracterizado Luc Boltanski y Eve Chapelot en su ya clásico diagnóstico de fin de siglo. Al ser interiorizadas por el metabolismo capitalista, las críticas provenientes del hedonismo cultural y de las formas libres de experimentación sexoafectivas hacia la rigidez e inautenticidad de la vida burguesa han sido paradójicamente refuncionalizadas como instrumentos legitimadores de reformas en la organización de la actividad económica al servicio de la agudización de la explotación de clase y de la dominación en los procesos de control y de disciplinamiento social. Es posible especificar distinciones al interior de esta época entre distintas manifestaciones en las que el espíritu neoliberal se ha dado una forma específica, como las que expresan las figuras de un belicismo temprano contra el intervencionismo estatal o las de una utopía de globalización multicultural, y la actual ofensiva punitivista que se refleja en las expresiones recientes de un neo-autoritarismo hipercapitalista. Sin embargo, todas ellas comparten la determinación temporal de un ritmo análogo que pauta la nueva dialéctica de la Ilustración. La esclavitud de la libertad. ¿Cuál es el mecanismo coactivo que caracteriza al concepto de esta nueva dialéctica de la Ilustración? Adorno y Horkheimer ubican en la dinámica violenta del concepto, esto es, en su orientación última al control de lo ajeno con vistas a la autoconservación, el motivo último de las inversiones aporéticas a las que conduce la modernización capitalista. Detrás de este poder noumenal se esconde la lógica ciega de un automatismo, en la que la repetición incontrolada del ejercicio de dominio impide por su misma dinámica la autorreflexión acerca de sus presupuestos y condiciones de emergencia. Como el instrumento de la técnica, el concepto, dicen Adorno y Horkheimer, cito, se mantiene idéntico en diversas situaciones y así separa el mundo de lo conocido, uno e idéntico. Fin de la cita. Detrás de esta lógica del automatismo conceptual se observa una dinámica obcecada que recuerda a los ciclos de repetición en los que se regenera la naturaleza. Vuelvo a citar Dialéctica de la Ilustración: el pensamiento, en cuyo mecanismo coactivo se refleja y perpetúa la naturaleza, se refleja también justamente en virtud de su incomparable coherencia, a sí mismo como naturaleza olvidada de sí. Fin de la cita. En nuestra dialéctica de la Ilustración, la que se abre con el ciclo de la modernización neoliberal, el combustible de esta nueva etapa de autodestrucción de la Ilustración lo provee el concepto de libertad. Se trata de un mecanismo coactivo en el que la forma irreflexiva de oposición entre libertad y naturaleza termina, como dicen Adorno y Horkheimer, reflejando y perpetuando la esclavitud de la naturaleza. Nuestro concepto dominante de libertad es, ayer como hoy, naturaleza olvidada de sí misma. En una brillante relectura de Sobre la cuestión judía de Marx,
Christoph Menke ha subrayado las líneas de continuidad entre el nuevo concepto de libertad y sus antecedentes clásicos, tales como los que ha desarrollado Hobbes, dice Menke, el primer liberal, Locke y Kant. Para el imperio del liberalismo, la libertad no se trata tanto de un bien o finalidad que orienta la acción colectiva, sino de una propiedad prepolítica o natural que detentan los individuos. El orden al que aspira el liberalismo es aquel cuyo propósito consiste en asegurar la libertad que todos ya poseen de hecho y con anterioridad a su misma institución. La dinámica del concepto liberal de libertad está asociada a una lógica ambigua que se expresa en el doblez del acto de la presuposición, como presuposición de un hecho que ya se encuentra dado antes del acto y como efecto o posición que deriva del acto mismo de la presuposición. Al ser naturalista, la lógica de la presuposición es performativa, produce aquello que da por sentado. Y al ser performativa, la lógica de la presuposición es naturalista, pues da por sentado aquello que produce. Debido a que esta dinámica se sostiene en el desconocimiento de los mecanismos performativos que la sostienen, el concepto de liberalismo actúa como un mecanismo coactivo que perpetúa la esclavitud de la que pretende liberarnos. En esto consiste la ironía o dialéctica paradójica del liberalismo, a saber que su estructura interna, la lógica de dependencia en la que sostiene su concepción del orden político, produce por sí misma aquel opuesto que la destruye, conduciéndolo a su ruina. El concepto de la libertad del liberalismo produce no por las contingencias de una realización fallida ni por la influencia disruptiva de un factor externo, sino por sí mismo y de un modo consecuente aquello que lo contradice, a saber, la ausencia de libertad. De acuerdo a la interpretación del concepto kantiano de legalidad propuesta por Habermas en Facticidad y Validez, la forma legal que asume en la modernidad este concepto de libertad es la declaración de los derechos individuales o subjetivos. El contenido normativo de la idea moral detrás de sus pretensiones de validez consiste en el poder de protección, promoción y habilitación de la autonomía de todos los miembros de la comunidad política. Pero puesto que este contenido asume preponderantemente la forma vaciada de solidaridad de los derechos subjetivos, vale decir, la forma de un derecho a realizar los intereses de cada quien de acuerdo con la libertad de arbitrio de los individuos, el contenido democrático de la idea de autodeterminación moral se mutila en términos de una capacidad para realizar los propios intereses. De allí entonces la escena paradójica que representa el derecho liberal para Habermas. El poder requerido para cumplimentar su idea normativa solo logra su propósito si se declara al mismo tiempo impotente y se abstiene de intervenir sobre aquello que, asumido como exterior a sí mismo, más que requeriría de intervención política, a saber, la naturaleza de los sujetos. La secuela y el contraefecto de la depotenciación de su forma legal es la formación de un poder fáctico, desregulado y libre de toda constricción legal, ajeno pues al compromiso con el principio normativo de la igualdad. El contraefecto de la depotenciación del orden político liberal, el resultado de la naturalización de lo político, justifica así una radicalización del poder coactivo de una ley marcial que garantice la seguridad que los derechos subjetivos reconocen a cada quien. En el corazón mismo del concepto liberal de libertad se revela así una relación de inmanencia con el otro que lo niega. El impresionante artículo de 1933 sobre el liberalismo autoritario de Hermann Heller permite ilustrar con un caso histórico las sugerencias teóricas de Menke y Habermas sobre la ironía trágica del liberalismo contemporáneo. En su crítica de las recomendaciones de Carl Schmitt a los representantes de la industria alemana del hierro y del acero en las vísperas de la toma del poder por Hitler, Hermann Heller subraya que este vuelco autoritario o antiliberal del liberalismo se funda en el tipo de relación paradojal que el concepto liberal de libertad mantiene con el poder político. El estatuto prepolítico con el que se presentan las libertades individuales que garantizan desde afuera los derechos subjetivos es el correlato de la protección política contra la posibilidad de que la autoridad del soberano caiga en manos de fuerzas sociales que podrían utilizar el poder del Estado para fines contrarios a la libertad de mercado. Para Carl Schmitt, un Estado que no se impusiese a la pluralidad de los grupos sociales orientados por intereses sectoriales no podía ser sino un poder político drásticamente débil. Detrás de la apariencia de un Estado total que pretendía mostrar el intervencionismo de una estatalidad democrática guiada por el bienestar social, vale decir, detrás de la pantalla de una omnipresente autoridad política
Interpenetrada con la sociedad y la economía en vistas a la igualdad, para Carl Schmitt se revelaba una impotencia política para asegurar los derechos básicos de propiedad y la eficiencia del mercado. Por eso, y antes de que Hitler se encargase de enviar a los campos de exterminio a los líderes políticos de la izquierda alemana, Carl Schmitt recomendaba un concepto autoritario de Estado. Como precisa Heller, al ser al mismo tiempo un poder vigoroso e incapaz, esto es, al imponerse vigorosamente contra las demandas sociales por la redistribución de la riqueza y presentarse incapaz de regular los flujos al interior del mercado capitalista, semejante autoritarismo era eminentemente liberal. La lógica de la presuposición con la que opera el concepto liberal de libertad no solo habilita en un sentido negativo, sino que justifica y contribuye activamente a la formación de mecanismos autoritarios de coacción policial cuyo modo de funcionamiento actúa contra y reprime la misma realización de la idea moral de igualdad de todos los ciudadanos de una comunidad política. 2. Una política de los medios puros o contra el anarquismo infantil. Esta forma generalizada de dominación legal sustentada en el liberalismo autoritario había sido precisamente motivo de reflexión crítica por Benjamin varios años antes de cara a los dilemas que dividían trágicamente a la Alemania de Weimar. En su famoso ensayo publicado en 1921, Benjamin se proponía nada más y nada menos que juzgar al derecho positivo. Para Benjamin, el orden jurídico moderno, su práctica y su teoría dominante requería de una crítica que lo confronte reflexivamente con sus propios puntos ciegos, lo que Benjamin denominará en el texto como sus dogmas, y que logre relevar en este movimiento aquello que, ajeno y exterior al universo jurídico, lo conforma y lo integra secretamente en su interior, a la sombra de las narrativas que, como la filosofía del derecho natural racional o el liberalismo político, buscaron legitimarlo. Para Benjamin, eso otro del derecho, que sin embargo lo constituye en su más profunda intimidad, es su carácter eminentemente violento. La radicalidad del planteo crítico de Benjamin consistirá en reconocer que la relación entre derecho y violencia no puede ser pensada en términos de exterioridad simple, por ejemplo, como lo plantea el positivismo jurídico entre medios legítimos y fines justos. Para la concepción dominante con la que discute Benjamin, el procedimiento formal del derecho, aquello que configura su racionalidad legal, descansa en el empleo de técnicas de administración que le otorgan a sus resoluciones la legitimidad suficiente para concitar su misión sin necesidad de ejercer coerción alguna. Por su misma forma de actuación, el derecho moderno puede dominar legítimamente, esto es, sin el empleo de los medios de sanción que le otorgan su probabilidad empírica de imposición social. En este sentido, para las teorías que buscan legitimar al orden jurídico del derecho, la ley solo puede instituirse si se opone en su validez a la violencia como aquello exterior que debe ser regulado legalmente. Pero si el derecho debe ser criticado no tanto en sus manifestaciones, vale decir, en sus relativos distanciamientos o acercamientos contingentes a principios ideales presupuestos como válidos, sino, por el contrario, en sus mismos principios, en sus dogmas, como dice Benjamin, entonces la crítica no puede sino asumir una estrategia drástica. Esta drasticidad se manifiesta en el hecho de que la contradicción que revela la crítica, la esencia del derecho es eminentemente violenta, al no poder ser resuelta por una antítesis que la supere sin que esto suponga la disolución de sus diferencias constitutivas, obtura la posibilidad de apelar a los ideales normativos contenidos en ese orden como su fuente de fundamentación. La crítica se ejercita radicalmente porque transforma la contradicción manifiesta en su objeto, la ley, en la crisis real que lo conduce a su destrucción. Precisamente por ello, para Benjamin, la crítica no podría operar inmanentemente a su objeto, sino que para ser crítica ella debía asumir una posición externa frente a aquello que discrimina. Dice Benjamin, y lo cito, se trata de hallar para esta crítica un criterio fuera de la filosofía positiva del derecho, pero también fuera del derecho natural. Fin de la cita. Y esa posición de exterioridad frente a su objeto, Benjamin la encontrará siguiendo a las reflexiones clásicas de Sorel y Rosa Luxemburgo, encarnada en la figura de la huelga general revolucionaria. La huelga es un derecho que el Estado permite al movimiento obrero, entendiendo aquella como la práctica de suspensión de las actividades laborales. Dice Benjamin, el derecho lo admite porque retarda y aleja acciones violentas a las que teme tener que oponerse. Fin de la cita. Sin embargo, cuando la huelga aislada o sectorial deviene en huelga general,
se convierte en un movimiento revolucionario de toda la clase obrera, independientemente del reclamo puntual de un sector en donde se ejecute ese derecho. Benjamin se pregunta por qué los estados capitalistas evidencian un temor tan pronunciado hacia la huelga general, incluso haciendo uso de la violencia policial. La pregunta que se hace Benjamin entonces es ¿a qué responde esta contradicción al interior del orden jurídico sancionado estatalmente entre el derecho de huelga, vale decir, el reconocimiento del estatuto legal a no presentarse al lugar de trabajo, y el rechazo a la huelga general como acción disruptiva e ilegítima del orden social, esto es, como acción violenta orientada por fines naturales contrarios al orden de la ley? Como se sabe, la respuesta que ofrece Benjamin desbarata la lógica instrumental que asocia medios y fines, reconociendo otra lógica que subyace a la ley y que, al modo de un fundamento mítico, se manifiesta no solo en su constitución, sino también en sus medios de aplicación. Me permito citar en extenso un fragmento de Para una crítica de la violencia. Dice Benjamin: la función de la violencia en el proceso de fundación de derecho es doble. Por una parte, la fundación de derecho tiene como fin ese derecho que con la violencia como medio aspira a implantar. No obstante, el derecho, una vez establecido, no renuncia a la violencia. Lejos de ello, solo entonces se convierte verdaderamente en fundadora de derecho, en el sentido más estricto y directo, porque este derecho no será independiente y libre de toda violencia, sino que será, en nombre del poder, un fin íntima y necesariamente ligado a ella. Fundación de derecho equivale a fundación de poder, y es por ende un acto de manifestación inmediata de la violencia. Justicia es el principio de toda fundación divina de fines. Poder es el principio de toda fundación mítica de derecho. Fin de la cita. La violencia no consiste, por tanto, en el efecto coactivo de los medios con los que el derecho garantiza su vigencia social fáctica sobre su otro, aquello que Benjamin denominará mera vida, sino en que el derecho tenga como principal preocupación su propio poder de supervivencia, vale decir, su misma autoconservación como propósito último de todas sus operaciones. Esto es lo que marca aquello corrupto que yace en el derecho, dice Benjamin, puesto que esa operación autorreferencial se muestra como el núcleo íntimo que justifica su existencia en tanto orden normativo, su identificación indistinguible de poder y violencia. Ella está destinada, como en el mito, a repetirse compulsivamente sin fin. Esto lo analiza Benjamin primero a partir de la función sintomática que cumple la pena de muerte como extremo iluminador de la normalidad del poder soberano de los ordenamientos jurídicos. En la atribución soberana de los órdenes políticos de administrar la vida y la muerte, se manifiesta para Benjamin no tanto una manifestación desproporcionada o excesiva de un poder en condiciones jurídicas primitivas o premodernas, sino por el contrario, la verdad misma que adquiere la violencia en referencia al poder del derecho, también aquel que consideramos moderno y civilizado. En verdad, la pena de muerte no cumple tanto la función de castigar una infracción jurídica, sino, dice Benjamin, la de volver a establecer al derecho. Por eso, una sensibilidad más desarrollada, como dice Benjamin, permitiría reconocer que detrás de aquellas críticas morales que impugnan la pena de muerte por la desproporción entre pena y transgresión, no se pone en cuestión determinadas leyes, formas particulares que asume el derecho penal en coyunturas excepcionales. Lo que en verdad se pone en cuestión, aunque estas críticas no lo supieran, es el derecho mismo en su origen, pues, sostiene Benjamin de forma decisiva, en el poder de vida y de muerte se confirma el derecho más que en cualquier otro acto jurídico. Fin de la cita. En la violencia que ejerce el derecho en el poder de vida y de muerte se produce la repetición fatal de la instauración o fundación del derecho en la misma conservación de éste. Que el derecho no pueda dejar atrás el acto de su instauración, repetirlo infinitamente en cada acto de conservación de su orden, es lo que revela el caso testigo de la pena de muerte. La violencia mítica es entonces, dice Benjamin, una mezcolanza casi espectral entre la forma de violencia fundadora de derecho y la forma de violencia conservadora de derecho, entre legislación y ejecución. Pero solo esta combinación se vuelve plenamente clara cuando nos movemos desde la indignación bien pensante ante el caso primitivo de la pena de muerte hacia el análisis realista de una institución fundamental del Estado moderno en su normalidad, como puede ser el caso de la policía. A esta circularidad mítica de la racionalidad legal en la que descansa el poder jurídico, Benjamin le confrontará otra forma de operacionalidad.
ajena al mundo jurídico del derecho y que el autor caracterizará como pura e inmediata, por oposición al estatuto estrictamente teleológico de la violencia mítica de la ley. Como se sabe, Benjamin proyectaba sobre esta otra violencia las posibilidades de un pensamiento y una acción liberadores. Se entiende por qué entonces para Benjamin la crítica no podía proceder mediante un programa mínimo, sino que solo podía lograrse a partir de una impugnación radical del ordenamiento jurídico mismo en todas sus partes. Cuando la violencia mítica que ejerce la dominación del derecho se vuelve cíclica o total, la apuesta de la crítica solo puede ser su disolución absoluta por una acción y un pensamiento de la interrupción, esto es, de la puesta en suspenso de la lógica de la posición que gobierna el poder. En este sentido, la crítica de la violencia no procura, como en la suspensión del derecho que ejecuta el soberano que decide sobre el estado de excepción, fortalecer el poder de la ley, sino, dice Benjamin, aliviar, entsetzen, a la ley de sí misma. Desde ya que para Benjamin la crítica de la violencia que desmiente el dogma que separa violencia fundadora y violencia conservadora de derecho no se puede reducir a un mero anarquismo infantil. Vale decir, la tarea de la crítica, entendida como distinción de formas de violencia, permitía a su vez concluir que, así como no era posible tomarle la palabra a la distinción ideológica de la justificación naturalista entre medios legítimos y fines justos, tampoco sería posible asumir ingenuamente, al modo de una impugnación pacifista, que fuese posible una forma de acción política que no sea violenta. La distinción entre formas de violencia, por tanto, contribuye a desmentir la presuposición de una separación abstracta entre violencia y no violencia. A esta estrategia conceptual, que anuda sin posibilidad de diferencias, violencia y derecho, dominio y legitimidad, facticidad y validez, y que permite diagramar no solo un diagnóstico de las contradicciones del capitalismo antes, durante y luego del fascismo, sino también una articulación precisa de las tareas de la crítica, le respondieron distintas miradas que al interior del círculo que conformó la teoría crítica en su primera generación, permitieron evidenciar disonancias y heterogeneidades profundas. No me interesa aquí dar cuenta de esas heterogeneidades, pero créanme que subsisten hasta nuestros días, tal como puede observarse en el contrapunto que ha suscitado en los últimos años la lectura de este escrito de Benjamin en autores como Jacques Derrida y Giorgio Agamben. La teoría crítica contemporánea relee el escrito de Benjamin en un movimiento que es a la vez oscilante y pendular y que se desplaza desde Derrida hacia Agamben para volver nuevamente a Derrida. Al interpretar la propuesta de Benjamin de una liberación de la violencia del derecho en los términos de una destitución aliviante del derecho de sí mismo, las nuevas lecturas frankfurtianas del programa para una crítica a la violencia solicitan una nueva forma de derecho, en la que la institucionalidad jurídica y política sea capaz de reflexionar sobre sus propias opacidades, límites y contradicciones constitutivas, en definitiva, que sea capaz de contener en su interior una referencialidad hacia aquello otro que no se le identifica y sin el cual no podría ser lo que es. Esa forma autorreflexiva del derecho presentaría las veces de un derecho que presenta reticencias de sí mismo. Para ir llegando a la última parte de mi presentación, final, dos motivos a favor de la actualidad de la dialéctica de la ilustración y del programa para una crítica de la violencia. Para finalizar, quisiera argumentar a favor de dos motivos por los cuales considero de extrema actualidad los programas de investigación de Adorno y Horkheimer y de Benjamin. El primero de estos motivos apunta a la relación problemática de la justicia y el derecho en el contexto de la crisis neoliberal actual. La justicia se encuentra en el centro de la escena y no por buenos motivos. Los recientes fenómenos de politización de los magistrados en América Latina han convertido en drásticamente literales las conceptualizaciones del politólogo Colin Crouch a comienzos del nuevo siglo sobre las posibles derivas postdemocráticas de las sociedades capitalistas. En los países de nuestra región, el Estado democrático de derecho se ha convertido en objeto de impugnación por distintas fuerzas, tales como se expresa en procesos destituyentes mediante golpes institucionales, como en Honduras, Paraguay y Brasil, o sencillamente militares, como han tenido lugar en Bolivia hace acaso algunos años, en los que el principio republicano de la soberanía popular ha quedado puesto en suspenso por nuevas expresiones autoritarias de las viejas derechas que han hecho del Poder Judicial su botín de guerra. Encarcelamiento, proscripción o persecución penal de los principales candidatos de la oposición,
riesgo persistente de intervención de partidos políticos y sindicatos, limitación de derechos civiles de determinados grupos o supresión lisa y llana de las libertades públicas de los disidentes. La politización de la justicia de la que somos contemporáneos ha convertido en una quimera la vieja noción liberal del derecho como límite y barrera frente a la barbarie. Este fenómeno no solo es observable en la realidad política latinoamericana, tal como ha analizado con detalle Wendy Brown a partir del caso de la jurisprudencia estadounidense. La judicialización de la política representa un proceso de privatización que pone en jaque los principios y las prácticas de la igualdad y la antidiscriminación. En tanto tal, configura una de las formas en las que el neoliberalismo autoritario del que somos contemporáneos se articula con una expansión de la esfera personal protegida que aspira a destruir la idea democrática de justicia social. Todos estos fenómenos vuelven a poner en entredicho la relación, por cierto, nunca armónica bajo el capitalismo, entre Estado de Derecho y justicia. Hoy en día vemos cómo muchos tribunales operan como el sistema de derechos reversionando en un sentido antidemocrático, lo que Habermas ha identificado como una tensión constitutiva entre facticidad y validez en el orden jurídico. El nuevo involucramiento de los magistrados en la política coyuntural, su reciente y triste protagonismo en la arena pública, en la prensa y en el mundo del espectáculo, nos habla de la necesidad de una mirada diferenciada sobre la justicia y el derecho, toda vez que sus anudamientos concretos en situaciones coyunturales posicionan asimetrías y desigualdades que impiden generalizaciones y pensamientos apresurados. Puesto que lo que no es para nada evidente hoy en día no es solo hacia dónde se direcciona la relación entre el derecho y la justicia en nuestra región, sino incluso el sentido mismo de cada uno de los términos. La así llamada judicialización de la política, visible notoriamente en los casos del lawfare, en donde el Poder Judicial, en alianza con el gran capital y los más media, deviene soberano contra el principio democrático de la autonomía política, permite hablar de un curioso exceso de la justicia en relación a la institucionalidad estatal del derecho, y a la inversa. ¿Podríamos pensar en una idea del derecho más allá de aquello que Walter Benjamin ya en el 21 refería como corrompido en la institucionalidad legal? Este drama nos requiere volver a pensar profundamente sobre las implicaciones y derivas de estas preguntas, a los fines de ofrecer conceptos que sirvan no solo para esclarecer el presente, sino para contribuir al relanzamiento de nuevas estrategias emancipatorias y comprometidas con los derechos humanos y la democratización de nuestras sociedades. Pero junto con esta extrema actualidad de estos análisis frankfurtianos acerca de lo corrompido o podrido en el orden político del neoliberalismo, también se puede distinguir un segundo motivo, ya no solo de diagnóstico de la crisis, sino orientado hacia la relación entre crítica y praxis política. Este segundo motivo nos ayuda a pensar una vez más, para retomar los famosos términos de Nancy Fraser, qué hay de crítico en la crítica. Para ello, me gustaría comentar brevemente algunas estrategias de actualización del programa contenido en Dialéctica de la Ilustración y en el texto de Benjamin en dos autores contemporáneos correspondientes a la tercera y a la quinta generación de la Escuela de Frankfurt. Me refiero específicamente a Christoph Menke y a Daniel Loic. ¿Es posible acabar de una vez con el juicio? Dilemas de una crítica de la soberanía. El libro Crítica de la Soberanía fue publicado en la colección Contribuciones Frankfurtianas a la Sociología y la Filosofía Social bajo el sello alemán Campus. A cargo del entonces director del Instituto de Investigación Social, Axel Honneth, la colección se proponía continuar la serie fundada por Adorno en 1955 y que se interrumpió en el 71, intentando darle visibilidad mediante monografías e informes de investigación a las cuestiones teóricas y empíricas que se trabajaban en el instituto. En la mayoría de estos trabajos publicados, el responsable de la colección, en este caso Axel Honneth, presenta el texto con un prólogo justificando las razones de la publicación, así como los motivos de su pertinencia para los debates contemporáneos. Curiosamente, en el caso de la publicación de la tesis doctoral de Daniel Loic, el tono del prologuista no se expresa en los términos de una invitación a la lectura y al elogio del autor introducido, sino como desconfianza, reparo y recusación. La imagen anecdótica de este prólogo a regañadientes puede indicar algo acerca de la posición del pensamiento de Daniel Loic en la teoría crítica contemporánea. Sus escritos recientes se desprenden del programa de investigación allí elaborado, del que quisiera decir algunas palabras. Revisitando las tesis centrales de dialéctica de la Ilustración,
Daniel Loig hace suya la perspectiva negativista que entiende la ilustración como un proceso marcado por la ironía de una inversión en su contrario de las pretensiones emancipatorias de los medios empleados. Lo que Horkheimer y Adorno diagnosticaron acerca de la historia de la razón instrumental, dice Loig, también aplica en el proceso histórico de diferenciación social de la esfera de lo político. El vuelco irónico, en su contrario, que marca lo político, consiste en el hecho de que el Estado civil, la autoridad del Estado bajo el imperio de la ley, lejos de interrumpir o acotar, prolonga y extiende las formas de comportamiento que alguna vez caracterizaron el estado de naturaleza. El progreso civilizatorio, adjudicado a la superación de un estado desregulado de naturaleza y guerra, fue y sigue siendo conquistado mediante la glorificación de formas de comportamiento asociadas a aquellos estados salvajes que se pretendía dejar en el pasado. La legitimidad del Estado y la ley se amparan en una contraviolencia que dificultan establecer claras distinciones entre las prácticas del derecho y las prácticas catalogadas como ilegales. En efecto, la distinción normativa en la que se ampara la cuestión de la legitimidad legal de la autoridad política no puede distinguirse de la distinción extranormativa entre lo legal y lo no legal o lo exterior a la ley. Esta última distinción no es normativa porque no se relaciona con su opuesto en términos de justificación o argumentación racional, sino mediante el uso de la fuerza o la coacción física. El programa de una crítica de la soberanía nace de esta constatación fenomenológica acerca de la afinidad de los comportamientos que sellan la separación entre el Estado civil y el Estado natural. Pero para Loic, su emergencia se ubica en una coyuntura que la posibilita y que la vuelve estratégica. Esa coyuntura está condicionada por transformaciones políticas de gran escala, entre las que se ubica el fenómeno de la crisis del modelo del Estado-Nación exportado por Europa a lo largo del mundo y que se ha visto debilitado como paradigma ante la globalización económica, la unificación de Europa y la emergencia de tribunales de arbitraje paraestatales. En este sentido, dice Loic, aparecen condiciones discursivas para una revisión teórica de categorías que hacen a los fundamentos de lo político, tales como las del monopolio del uso de la fuerza, la ciudadanía y las fronteras territoriales. Dado que la soberanía estatal ya no es un dato natural autoevidente, la crisis ha liberado antiguos acervos de sabiduría política y facilitado la emergencia de nuevos reservorios de cooperación social que merecen ser abordados por la teoría crítica. Lloyd despliega este programa trazando una diferenciación sutil de distintas maneras de criticar el conjunto de teorías políticas que el autor denomina tradicionales, entre las que se ubican perspectivas como las de Baudin, Hobbes, Rousseau y Kant. Inspirándose en la distinción benjaminiana entre una violencia fundadora y una violencia conservadora, Lloyd propone complementar la lectura de Benjamin para ofrecer una imagen más adecuada acerca de la singularidad del derecho moderno. Esta imagen compleja requiere una distinción entre dimensiones de la soberanía que van más allá de la oposición entre institución y preservación, constitución y conservación. Esas dimensiones de la agresividad soberana las denomina de distinta manera: violencia suspendedora, violencia hermenéutica o interpretativa, violencia separadora y, por último, violencia reemplazadora. Estas distintas dimensiones de la violencia soberana revelan tanto perspectivas de una teoría crítica diferenciada, tales como las que ofrecen el joven Marx, Hannah Arendt, Walter Benjamin, Foucault, Agamben, Robert Cover, Derrida, Wendy Brown o Nancy Fraser, como también problemas específicos y sujetos sociales puntuales que aparecen como agentes vulnerables vulnerados sistemáticamente por la violencia diferenciada de la soberanía jurídico-estatal, como las clases populares, las poblaciones, las víctimas de la segregación territorial, cultural y política, las mujeres y las colectividades LGTB, entre otros. Finalmente, el trabajo de Loic culmina con una pregunta crucial y urgente para la teoría crítica contemporánea, a saber, ¿cómo sería posible trascender la soberanía históricamente existente sin hacer de uno mismo en el proceso de la práctica socialmente transformadora un soberano? Vale decir, cómo no recaer en el ciclo mítico de la repetición irónica de la violencia contra la violencia, cómo resolver los conflictos y las desuniones en las que se funda lo político sin violencia, sino racionalmente. La crítica de la soberanía política, dice Loic, no puede desistir de sostener el intento que sella la ilustración de superar las formas de interacción social gobernadas por el uso de la violencia y la vulneración de lo ajeno. Las reflexiones recientes de Christoph Menke, alguien de que ya he hablado al comienzo de esta presentación,
recogen esta pregunta e intentan inscribirla en una cuestión que no solo atañe a la práctica política de los colectivos sociales en lucha, sino también al pensamiento y a la teoría que pretende contribuir a su autoesclarecimiento. Es fundamental entender por eso a partir de qué problemas y qué experiencias concretas Menke ofrece algunas señas para pensar el tan mentado problema que hoy desvela a los exponentes más significativos de la teoría crítica contemporánea, a saber, qué hay de crítico en la crítica, o bien cuáles son los fundamentos normativos del ejercicio del juicio crítico. Esos problemas específicos y experiencias materiales concretas son los que emergen ante la cuestión de la crítica de la soberanía del Estado y del imperio de la ley. La así llamada cuestión epistemocrítica o metateórica acerca de la crítica solo aparece como efecto o resultado de la práctica colectiva y política de recusar a la violencia del derecho. Quisiera terminar mi exposición señalando apenas algunas cuestiones que solo podrían desarrollarse en un contexto más amplio. Cuando se formula la pregunta por la crítica del derecho, dice Menke, es inevitable no preguntarse también acerca del derecho mismo de la crítica, puesto que en este caso las posiciones del sujeto de enjuiciamiento y del objeto del juicio no pueden concebirse como términos fijos separables tan sencillamente. En efecto, el derecho es una de las primeras y más elementales formas institucionalizadas de ejercicio de la crítica, entendido como un aparato al servicio de las distinciones normativas entre lo justo y lo injusto, lo legal y lo ilegal, lo correcto y lo incorrecto. El derecho se muestra en su historia y concepto como encarnación misma del juicio crítico. En este sentido, la crítica consecuente que pretende recusar la violencia soberana del derecho no puede sino culminar recusándose a sí misma, pues o bien la crítica del derecho simplemente repite el modo de ejercer la crítica que se oficia en el derecho, pero así paga el precio de disolver el filo de su crítica para convertirse irónicamente en la afirmación de la violencia soberana, o bien rechaza efectivamente al derecho, trascendiendo realmente la práctica judicativa que traza distinciones normativas, pero al costo de abandonar a la crítica en tanto tal y convertirse en otra cosa, algo posterior a la crítica. En esta aporía se sitúa el juicio que pretende, como en su momento propuso el Teatro de la Crueldad de Antonin Artaud, acabar de una vez con el juicio. Menke le exige a la teoría crítica contemporánea un regreso al legado del pensamiento de Marx, entendiendo este regreso en los términos de una actualización del programa de la crítica de la economía política, en donde lo fundamental es el modelo de la crítica que allí se despliega. Siguiendo la literalidad de la escritura marxiana, Menke denomina a este modelo de crítica genealógico y lo opone, continuando paso a paso los términos de Marx, a un modelo vulgar de la crítica, mientras que esta última lucha contra su objeto, vale decir, combate con el mismo en nombre de una norma que da por supuesta y que comporte con lo cuestionado, que comparte con lo cuestionado. Por ejemplo, al rechazar el dogma de la Santa Trinidad como internamente contradictorio porque se asume que la Trinidad implica la Trinidad y la unidad al mismo tiempo, la verdadera crítica, lo que Marx y Menke llaman genealogía, busca, voy a citar a Marx en su crítica de la filosofía del derecho de Hegel, la verdadera crítica, la crítica genealógica, busca poner de manifiesto la génesis interna de la Santa Trinidad en el cerebro del hombre y describe el modo como ésta nace. De este modo, dice Marx, en referencia a la crítica verdaderamente filosófica de la constitución de su momento del Estado alemán, no se limita a poner de manifiesto la existencia de contradicciones, sino que las explica, trata de comprender su génesis y su necesidad, las toma en su propia significación. Fin de la cita. Tal como se revela en el modelo de la crítica marxiana a la economía política, la crítica consiste en formular preguntas por la forma, en sentido más específico, por la forma de manifestación, por ejemplo, del valor, de la propiedad o de la ley. La crítica, así pues, no toma a su objeto como un factum o como algo dado, sino como la presentación del anudamiento de un contenido en una forma determinada. En el caso de Marx, era la manifestación del trabajo social en la forma del valor de cambio. La crítica entonces debería entenderse como un acto transformativo, como la tarea o actividad antipositivista de hacer de los objetos formas de manifestación, en donde sus pretensiones míticas de inmutabilidad puedan ser reveladas por la lectura como expresiones de un devenir, o como dice Marx, como procesos de nacimiento.
La lectura crítica de la realidad como presentación abre un campo infinito de investigaciones que responden a la cuestión acerca de la emergencia de las manifestaciones que actualmente se imponen y dominan de forma generalizada. ¿Dónde, cuándo y cómo es que estas formas han conseguido su dominio? ¿A través de qué acto de nacimiento se han logrado imponer, como dice Marx, en los cerebros de los hombres y de las mujeres? Para Menke, no solo se trata de desnaturalizar lo social, vale decir, no alcanza para la crítica con demostrar el estatuto contingente de lo que se presenta como necesario. La verdadera crítica, la crítica genealógica, impugna el dogmatismo en el que sostiene el juicio normativo que diferencia lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo, lo legal de lo ilegal. Pero al hacerlo no se disuelve en el mero antipositivismo y en la simple conciencia de la contingencia de lo social, pues la investigación genealógica solo puede llamarse crítica si ejecuta de un nuevo modo aquello que la crítica vulgar solo podía realizar de un modo dogmático, vale decir, si es capaz de luchar contra lo existente a partir de la decisión acerca de lo que es falso y debe ser transformado. Y aquello que es enjuiciado como falso y que solicita su transformación no es sino el mismo dogmatismo en el que se sostiene la crítica vulgar. Pero la falsedad en la que recae esta crítica, que emula y reitera la falsedad de las formas de presentación capitalista y de la violencia soberana que pretende recusar, no puede ser concebida presuponiendo una norma depurada de toda contradictoriedad real, en cuyo haber se sostenga el juicio crítico y la misma posibilidad de un distanciamiento normativo desde lo verdadero, sino que la falsedad que la crítica genealógica cuestiona es la incapacidad necesaria y constitutiva para reconocer la contradictoriedad real y el fondo paradojal en el que las distinciones que pretende instituir se funden. La crítica genealógica, por lo tanto, es antifenomenológica. Confronta a los modelos inmanentistas que piensan la crítica como un movimiento de trascendencia intramundana, como mera reproducción mítica de la lógica de la posición, que Benjamin reconocía como el principal fundamento del poder policial. Pero la crítica genealógica no solamente actúa negativamente, sino que también afirma un valor de libertad como motivo fundamental de una idea de acción política emancipatoria. La crítica genealógica toma partido, pero aquello a favor de lo que actúa no puede fundamentarse en los términos dogmáticos e ideológicos de la justificación jurídica de principios normativos. Bueno, voy a terminar con una coda y ya con eso termino la presentación. En las tesis de Adorno y Horkheimer, el mecanismo coactivo del concepto de libertad implicaba no solo una relación paradójica con la naturaleza externa y con el orden social, sino también con aquello que constituye al sujeto en su más recóndita intimidad. Que en el mecanismo compulsivo que mueve el concepto se refleje y se mantenga la naturaleza, se expresa entonces también en la relación ciega que el sujeto establece con la estructura y con la génesis de su propia mismidad. Al entenderse como voluntad libre para elegir en función de su arbitrio, el concepto liberal de individualidad hace del acto soberano de adueñarse de sus impulsos el emblema de su autoconstitución libre. Llegar a ser, recorrer el camino que conduce a aquello que todavía no era sujeto, a un estado en el que sujeto puede identificarse así en la multiplicidad de sus representaciones, se expresa paradójicamente en la fijación propietarista del sujeto a sus capacidades. Como pudimos analizar con la dinámica paradójica de la naturalización, la libertad del sujeto entendida de forma liberal es el corolario de la presuposición de una propiedad que ya se posee por naturaleza. La circularidad paradójica en la que se emplaza la estructura y la génesis del concepto liberal de subjetividad consiste en entender su libertad en base a su capacidad de determinarse a sí mismo. Y así como la crítica del concepto liberal de libertad demuestra su íntima relación con aquello que se le opone, a saber, un concepto autoritario de sumisión, así también la crítica del concepto idealista de mismidad demuestra su íntima relación con aquello que se le opone, a saber, un concepto biologicista del espíritu subjetivo. Este concepto liberal e idealista de sujeto libre no solo se encuentra atado a la no libertad de la que ha surgido, sino que en su desarrollo la reproduce. Puede observarse en las escenas de una ausencia de libertad de los otros, a quienes se contraponen los libres, la libertad, por ejemplo, como autoafirmación contra los demás, como en la continuación de la no libertad de quienes han sido deliberados, que no han dejado atrás
realmente su esclavitud primera, sino que la han reemplazado por la esclavitud de nuevos hábitos, donde quien es liberado queda habilitado para hacerle a los otros aquello que él ha padecido en carne propia. Una revisión de dialéctica de la Ilustración a la luz de estos problemas podría concluir, por el contrario, la siguiente tesis. La verdadera libertad no descansa en la capacidad individual de ser dueño de las propias capacidades, sino que comienza, como lo ejemplifican las figuras de los lostófagos en el relato de Homero, con una experiencia de interrupción de la orientación proyectiva del sujeto de trabajo y de conocimiento, a partir de la cual el sí mismo es confrontado con una alteridad que lo coloca en un estado de pasiva indeterminación. La libertad comienza aquí no negativamente en la ausencia de obstáculos externos, sino con una experiencia positiva de fascinación, la cual cualquiera, independientemente de sus logros y habilidades, tiene acceso. En esta tesis, la sustancia de la libertad no se asocia a la capacidad de ser uno consigo mismo, sino a la experiencia en sentido enfático, cuya consumación sobrepuja las facultades del yo más allá de sí mismo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Agustín, por tu presentación, por las reflexiones que nos trajiste. Ahora, si te parece, abrimos unos minutos a una ronda de preguntas. Aquellos que tengan alguna pregunta, simplemente desmutense y intervengan. Así que bueno, esperamos a ver si alguien tiene algún tipo de pregunta e intervención. Muy bien. No sé si no, yo no puedo hablar. Me gustaría hacerte un comentario, Agus, pero no puedo. Bueno, no hay problema. Lo voy a escribir. Voy a Dale. intentar escribirlo ahí. Igual es largo. A ver si lo puedo formular como pregunta. Bien, Mica va a escribir su consulta porque está con la voz bastante destruida de tanto hablar en diferentes lugares, pero no sé, ¿alguien más tiene algún tipo de pregunta? También puede decirlo ahora mientras Micaela escribe. A ver, tranqui, A los igual. fines. A los, ¿eh? No, no, le digo a Micaela que está acá al lado Ah, mío que escriba tranquilo. No, ¿qué iba a decir? no, a los fines podía también hacer como una especie de disclaimer de la presentación. En parte, digamos que hoy las maneras en las cuales como se revisan eso que yo llamaba la operación de Habermas son muy distintas y muy diversas. Y lo cierto es que en la teoría, en autores que en algún punto se afirman y se posicionan como continuadores del legado de la teoría crítica frankfurtiana, eh, por lo tanto, no hay un consenso, ¿no? No hay una única manera de como revisar la operación habermasiana. Las que yo les presenté, acaso es una, que puede ser como sintetizada con esta figura de la genealogía, eh, pero desde ya que no es, ni es la más, la que se hace escuchar más, ni es la más visible, ni es la más, diría yo, la que hoy por hoy como hegemoniza, ¿no? el mapa de discusiones políticas y filosóficas de la teoría crítica contemporánea. Por el contrario, yo diría que lo que yo les presenté es acaso una corriente no, no, relativamente una contracorriente que no termina de tener una visibilidad como espectacular ni una gran difusión a nivel internacional, ¿no? Yo diría que si uno revisa un poco lo que se discute tal vez en alguna de las como de los ámbitos por ahí más oficiales de la actual Escuela de Frankfurt, no sé, en Berlín o en el mismo Frankfurt, las conversaciones y las discusiones están mucho más ancladas, por ejemplo, no tanto en una idea de crítica genealógica, sino más bien, por ejemplo, en una idea de crítica inmanente, no tanto en una cierta revisión
de dialéctica de la ilustración y para una crítica de la violencia, sino tal vez en un cierto diálogo con, por ejemplo, lo que yo llamaba una perspectiva fenomenológica, pero que en realidad se remonta a cierto legado de la filosofía hegeliana y a cierto legado también del pragmatismo norteamericano. Eh, en muchos casos esas revisiones entonces de eso que yo llamaba la operación de Habermas, son formas de una revisión que al mismo tiempo se perciben a sí mismas como continuadoras explícitas, ¿no? Son como maneras de una revisión que le hacen justicia a la idea de una crítica inmanente, en donde la idea de la continuidad y la discontinuidad se vuelven como... se hace posible algo así como una continuidad de la continuidad y la discontinuidad, ¿no? Como para usar un juego de palabras hegeliano, ¿no? En ese sentido, mi intención tenía que ver con presentar entonces una estela de lecturas bastante antagónicas con esas miradas que yo les comentaba y que tal vez por ese desconocimiento vale la pena también poder echarle un poco de luz y conocerlas más en detalle, porque creo que en algún punto le hacen justicia a eso que comentaba al comienzo, que es algo así como una intuición sobre la necesidad y urgencia de volver a revisar los textos más oscuros y más opacos de los orígenes, ¿no? De la teoría crítica en este año que se celebran su primer centenario, ¿no? Ok. Agustín, ahí Mica escribió finalmente su pregunta, la voy a leer yo en voz alta. Dale. Dice, me resultó muy provocativa la apuesta de poner a la libertad en el centro de la dialéctica de la ilustración. Me parece lo más actual y pertinente. Coincido con tu lectura de Benjamin, pero me cuesta bastante comprender el último desplazamiento de la crítica y en qué sentido escapa a esa idea de la autorreflexión del derecho de Menke. ¿En qué sentido escapa? De la Te tengo que... autorreflexión del derecho de Menke. eh, en principio, a ver si logro entenderlo y no te respondo con una pregunta que te haga hablar. Si entiendo la pregunta que me estás haciendo, me parece que en algún punto trata eh, como diríamos, plantear en un sentido materialista qué significaría una forma de la crítica de la violencia que no recaiga en lo que Benjamin llamaba un anarquismo infantil, ¿no? Eh, o que contraponga de una manera como absolutamente abstracta y externa la violencia del derecho y algo así como una acción política pura o no violenta, ¿no? Parece que la apuesta por un concepto, una forma de leer, como esa idea, ese término que también al mismo tiempo como generó tantos ríos de tinta, ¿no? Sobre el sentido de esa idea de la destitución del derecho y qué forma de negación significaba esa palabra. Eh, eh, Me da la sensación que trata de hacerle justicia, ¿no? Como a esa sugerencia una manera distinta de pensar al derecho sin al mismo tiempo eh, verse tentado de pensar en una forma no pensable o una manera imposible de pensar de un derecho inexistente, un derecho finalmente infinito y por lo tanto intraducible al lenguaje de los humanos, ¿no? Eh, Parece que en ese punto me da la sensación de que la idea de una autorreflexión del derecho o esta figura aporética de un derecho que reniega de sí mismo o que eh, se vuelve consciente de su propia violencia y en ese proceso de reflexión logra tomar una distancia de sí mismo sin renunciar a su vez a aquello que lo constituye, se puede dar como un campo muy fructífero para pensar también entonces dinámicas dialécticas entre eh, luchas sociales y procesos constituyentes y formas cristalizadas que pueda asumir el derecho de cara a prácticas innovativas y formas creativas
de dar lugar a nuevas formas de orden social y político, ¿no? Y en ese sentido, perdón. Ok. No, digo, en ese sentido, a pesar o a contra, digamos que tampoco es una cuestión de plantear escenarios como de discusiones como tampoco donde haya buenos y malos, ni era tampoco mi intención cuando me refiero a la operación de Habermas, de la lectura de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. A pesar de ello, que también diría contra mí mismo que esa tesis o esa como noción de un derecho que reflexiona sobre sí mismo, no me parece que tampoco sea tan ajena a alguna de las reflexiones más realistas y más políticamente situadas del propio Habermas en Facticidad y Validez, ¿no? El mismo Menke se hace eco de alguna de las aporías y de las contradicciones inmanentes a, a los derechos subjetivos, tal como las presenta el propio Habermas, ¿no? Solo que me parece que, digamos, que si tuviésemos que pensar en algún tipo de ruptura, algún tipo de distinción en la manera de presentar esta aporía, en el caso de Habermas muchas veces queda la sensación de que hay aquellos límites o aquellas como dificultades que se le presentan al derecho para poder cumplimentar con hacerle justicia al ideal de la autonomía moral y al principio finalmente democrático eh, que él asocia al concepto republicano de soberanía popular, aquello que lo inhibe o que lo confronta es algo así como una especie de amenaza externa, ¿no? Como si dijésemos, como si fuese posible de pensar entonces en algo así como un ámbito depurado, ¿no? Una delimitación como adecuada que permitiese que el derecho garantizase su autonomía que tiene en la vereda de enfrente y se confronta de una manera externa a aquellas fuerzas que lo amenazan o que lo ponen en riesgo, como son las que el propio Habermas diagnostica en, estamos pensando ya en pleno auge del neoliberalismo globalizado, ¿no? Es decir, que, digamos así, que esas tendencias a la monopolización de la política y a la autonomización de los aparatos de decisión de la voluntad popular es algo que el propio Habermas reconoce como una tendencia como muy perniciosa y muy, al mismo tiempo, muy problemática del capitalismo contemporáneo. Sin embargo, a diferencia del análisis de Menke, me da la sensación de que en el caso de Habermas persiste como la intención, la presuposición y al mismo tiempo eh, la asunción de un reaseguro normativo o un cierto ideal depurado del derecho cuyos límites estarían de manera siempre de forma exterior y ajena a su propia inmanencia lógica, ¿no? Eh, Parece que en el análisis que propone Menke, recuperando entonces algo de las lecturas tempranas de la teoría crítica de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, eh, es posible pensar en ese límite no como un límite exterior, sino como un límite interior al propio derecho, ¿no? Como una aporía interna y constitutiva a los propios derechos subjetivos, y no tanto como el efecto de una amenaza externa que en ese caso solo podríamos situar o inscribir en una coyuntura histórica como la del neoliberalismo contemporáneo, por ejemplo, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias de nuevo, Agustín. No sé si hay algún tipo de intervención más. Si no, podemos ir cerrando la charla, agradeciéndote mucho por tu intervención, por haber estado hoy acá en el ciclo Frankfurtianas. Gracias a ustedes y muchas gracias por la propuesta del siglo, que me parece que es sumamente vigente y necesario para discutir los problemas actuales de la teoría crítica.